Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por su presencia en esta última jornada del seminario Antimafia. Nuevamente les recordamos que en este día especial, en esta ocasión, contamos con la presencia de parlamentarios, funcionarios del Poder Judicial y Ejecutivo de numerosos países y está abierta a la firma la Declaración de Buenos Aires, por medio de la cual los adherentes se comprometen a promover la creación de un marco regulatorio integral para combatir todo tipo de actos mafiosos. Esta declaración ha sido enviada previamente, como lo hemos dicho el día de ayer y el primer día de este seminario. Daremos comienzo a esta primera parte de nuestro último día de seminario antimafia con la conferencia sobre el tráfico internacional de sustancias estupefacientes, a cargo del doctor Michele Del Prete, procurador suplente nacional antimafia y antiterrorismo, quien estará a cargo de la moderación y de el espacio para las preguntas y el intercambio será el doctor Nicolás Cordini, doctor en Derecho y miembro del equipo de juristas de la COPLA. Bienvenidos una vez más a todos. Doctor Cordini, doctor Del Prete, los escuchamos. Buenos días a todos. Voy a hacer la presentación del doctor Michele Del Prete. Ingresó en el Poder Judicial en el año 1993 como fiscal adjunto en la Fiscalía de la República. Desde 2001 a 2007 fue asignado a la sección distrital contra el terrorismo de la Fiscalía de Nápoles y estuvo involucrado en importantes investigaciones y juicios sobre terrorismo internacional. Desde 2007 a 2017 fue asignado a la Dirección Antimafia de Nápoles. Se ocupó de importantes investigaciones y juicios en las principales organizaciones de la Camorra, que concluyeron con el arresto y la condena de varios jefes de la Camorra, en algunos casos aprehendidos en el extranjero. También adquirió una experiencia significativa en el campo del combate al narcotráfico y las medidas de prevención contra la mafia. Como titular de diversas investigaciones relacionadas con organizaciones involucradas en el tráfico internacional de drogas, a menudo provenientes de América del Sur. Desde mayo de 2017 ha desempeñado las funciones de fiscal adjunto de la Dirección Antimafia en Roma, donde se ocupa de investigar una de las organizaciones criminales más peligrosas, llamada 'Ndrangheta. Damos comienzo a la conferencia. Grazie, bentrovati. Gracias, bienvenidos a todos nuevamente. Vamos a empezar con un argumento que seguramente en Argentina, pero también en toda Sudamérica es muy conocido, que es justamente del tráfico internacional de drogas, o conocido también como narcotráfico. Ya se les anticipó en los días pasados que una de las competencias específicas de nuestro despacho, de la Fiscalía Nacional Antimafia, está vinculado con las asociaciones criminales, o sea, también aquellas que se ocupan específicamente de actividades de tráfico internacional de drogas. El tráfico internacional de drogas es, digamos, desde siempre el principal sector en el cual las principales organizaciones mafiosas, y no solo las italianas, están interesadas y operan tratándose de un fenómeno, es un fenómeno global también, porque el mercado opera en el tráfico internacional de drogas, que es mundial en definitiva. Tenemos incluso un gran número y un amplio territorio de consumadores de drogas. Lamentablemente entonces los procesos judiciales demuestran que este mercado está expandiéndose cada vez más, y pensamos incluso que en los últimos años proliferaron sustancias psicoactivas ilícitas que son empleadas por un número cada vez mayor de consumadores, sobre todo en los países occidentales. El número creciente de los consumidores está demostrado por muchos estudios a nivel mundial que han, por ejemplo, dado datos de tipo estadístico de consumidores de distintos tipos de droga, identificando, por ejemplo, en un número de centenares de millones, un número impresionante. Sin embargo, este dato estadístico tiene que ver solamente con sujetos prevalentemente identificados como toxicodependientes, o sea, como drogadictos, y no tiene en cuenta de muchos otros
los consumidores que, jóvenes o menos jóvenes, empiezan a consumir y aumentan el número de estas estadísticas. Según un estudio hecho en un organismo internacional en las Naciones Unidas, se trata de un dato significativo y alarmante de consumidores de distintos tipos de droga, y fue establecido que recientemente alrededor del 5% de la población mundial adulta normalmente consume drogas, si bien no son drogadictos. Los resultados de esta investigación país por país demuestra cómo en relación a cada una de las sustancias, los distintos tipos de sustancias que se consuman, entre las principales están las tradicionales, la cocaína, la marihuana, pero también drogas llamadas sintéticas como el éxtasis o las anfetaminas. Hay países a menudo, después veremos que esto se da en todo el mundo, porque está, según esta estadística, los Estados Unidos está un poco a la cabeza, porque se ha aumentado notablemente el número de los consumidores, pero también en los países asiáticos y también en los de Europa del Este, Rusia y otros países, está aumentando mucho el consumo de estas drogas sintéticas, o sea que el mercado de la organización criminal se vuelve en algo cada vez más interesante y estos datos, como decía, demuestran justamente que por qué hoy todavía las mafias y las organizaciones criminales en general están interesadas en este sector del narcotráfico. Se trata de un mercado, como decía antes, que está en permanente expansión. No obstante, las luchas y que se están activando en casi todos los países del mundo, con secuestro incluso importantísimos de sustancias, o sea, piense cuántas de estas sustancias, qué cantidades de drogas se escapan a este control y al secuestro, que después vuelven a participar justamente del mercado. Esto presupone que en algunos países, y obviamente no puedo no hacer referencia aquí a Sudamérica, pero que no solo, contiene una producción de droga que probablemente seguramente se ha reducido a través de una serie de intervenciones. Pensemos en lo que ha pasado en países como en Colombia, lo que está sucediendo en México, pero también estas intervenciones representan solo un porcentaje, digamos, mínimo, que seguramente ha reducido, ha redimensionado el sector de producción de las drogas, en particular modo de las cocaínas y de las principales drogas, pero no lo ha podido aniquilar completamente. Y es por eso que entonces el narcotráfico sigue siendo un sector, es un objetivo, está en la mira de las organizaciones criminales. Lo que preocupa es la expansión permanente de este mercado, o sea, proliferando incluso nuevas sustancias psicoactivas ilícitas, pero también la creación de nuevos mercados, de nuevas rutas de comercialización, sobre todo por la cantidad de sujetos y organizaciones que están involucradas dentro del narcotráfico, no solo de las mafias organizadas, sino también organizaciones menos estructuradas. Con respecto a las mafias, por ejemplo, están dentro de este sector, de este sistema de transferencia, de desplazamiento, de venta de estas drogas. O sea, tenemos redes de verdaderos networks de traficantes de droga en todo el mundo que trabajan, que operan, que se sirven, lo decíamos ya ayer, de los instrumentos como, por ejemplo, la tecnología, de instrumentos que les permiten a estos criminales realmente no ser interceptados por las investigaciones que se realizan, porque usan, por ejemplo, un sistema como Skype o sistemas de intercomunicación a través de programas especiales usados a través de Internet. O sea, logran incluso evitar el control que las fuerzas del orden en los distintos países desarrollan a través de métodos de investigación clásicos. El tráfico de drogas, por lo tanto, no solo favorece y refuerza a los grupos criminales del mundo, sino también contribuye a su vez para crear un sistema de relaciones que los vincula superando los límites, las fronteras nacionales. Uno de los principales delitos que tradicionalmente después es definido en la Convención de Palermo, que se citó varias veces en la ley del 2006 como delito transnacional, es justamente el delito del narcotráfico, o sea, el tráfico internacional de estupefacientes. O sea, no hay tráfico mejor o no hay figura de delito mejor vinculada a este tráfico que no sea en concreto un ejemplo típico de delito transnacional.
es casi, diríamos, una obviedad, es decir, que una investigación por narcotráfico pueda involucrar a un único país. Es claro que la actividad de investigación tiene que ser realizada en todos los países que están involucrados por esta actividad, sea en la compra, producción y transferencia y venta en el mercado de las drogas que son adquiridas. O sea, el narcotráfico entonces es para las organizaciones criminales el primer sector en el cual se ha realizado concretamente la actividad comercial transnacional. Inmediatamente superaron las fronteras nacionales por una cuestión de convergencias de interés de todas las asociaciones que se ocupan de este sector. Como les decía, todo esto ha llevado al desarrollo de verdaderos networks internacionales que gestionan, que administran como verdaderas empresas, auténticas empresas, como empresarios de alto nivel, la producción, la elaboración, el tráfico y también lo que es la actividad de brokers, de las cuales les voy a hablar en breve, y también de distribución en los mercados, evaluando también en base a la demanda que tiene que ver con cada uno de los diferentes tipos de drogas que se comercializan en los distintos países. Les decía que en Italia las organizaciones tradicionales, las hemos mencionado varias veces, fue especificado entonces que las históricas organizaciones criminales son la Cosa Nostra, la 'Ndrangheta, la Camorra y la Sacra Corona Unita, si bien fue poco nombrada en este seminario, pero está muy involucrada en el tráfico de estupefacientes. Es tal vez menos conocida, pero que opera en el área de la región Puglia. Pero justamente estas 4 organizaciones, y son datos que tenemos recientemente registrados a nivel nacional e internacional, son realmente activas, están realmente activas en el mercado de la droga. Entre todas hay una en particular que tiene un rol de tipo internacional en particular, que es la 'Ndrangheta. Diría que tal vez la menos interesadas en esto de estas 4 es Cosa Nostra, que en las últimas décadas incluso ha abdicado incluso a esas relaciones que se dan y que tradicionalmente tenía, sobre todo con los Estados Unidos, en el tráfico de drogas, que favorecía justamente el intercambio de drogas, de cocaína, en Italia, justamente recibiendo droga a través de otras organizaciones criminales, muchas veces de la 'Ndrangheta y otras veces de la Camorra. Estas últimas organizaciones son las más activas, las que mantuvieron una serie de vínculos en Sudamérica, en el área que tiene que ver con un área más cercana, por ejemplo, la de los Balcanes, que consiguen utilizando el narcotráfico como un sector de total privilegio, porque sirve justamente, en cierto modo, a aumentar los beneficios económicos para estas organizaciones. Evidentemente todo esto es posible porque en los años, en las décadas pasadas, se crearon relaciones también en el extranjero, se entrelazaron relaciones que favorecieron actividades después de reutilizo de capitales que provenían de este tráfico, que permitieron entonces una especie de mimetización de estos sujetos que operan en el sector de la droga. Por lo tanto, tenemos sujetos que aparentemente pueden resultar como empresarios, pero no vinculados a veces a actividades mafiosas, pero que operan en el narcotráfico. Estas organizaciones no tienen relación solo con América del Sur, que es uno de las principales áreas. Evidentemente se trata de drogas de Rumania, y han hecho, gracias a algunas mafias extranjeras, sobre todo albanesa, relaciones con organizaciones que permiten y favorecen la transferencia, el pasaje, la comercialización de drogas a través de rutas diferentes que no son las tradicionales y que, digamos, interesan evidentemente el área balcánica, como les decía antes, y del este.
Los albaneses digamos, están muy insertados dentro de este tráfico, sobre todo en el tráfico de marihuana y de hashish, pero actualmente también ha aumentado también su fuerza y su presencia en la lucha contra el narcotráfico en lo que respecta a la cocaína, proponiéndose ellos mismos como interlocutores de los narcos latinoamericanos. Esto es una novedad de las últimas décadas que hace que la mafia albanesa sea un importante, digamos, interlocutor. O sea, digamos que evidentemente junto a la mafia albanesa, también se citó ayer, están los grupos mafiosos de Nigeria. Esta es más conocida como noticia, más reciente. Hace poco que se insertaron que entraron dentro de este network en el tráfico de estupefacientes y operan sobre todo gracias a las reservas de cocaína desde el Sudamérica al África y del África a Europa. Evidentemente la mafia nigeriana también con el tiempo ha afinado un poco las técnicas de encubrimiento de los sujetos que traficaban la droga a Europa, pero que actualmente hay justamente se están involucrando más mafias y más asociaciones en este tráfico de drogas, que es todavía hoy el sector justamente privilegiado por las mafias porque aporta muchos beneficios económicos. Empecemos con la 'Ndrangheta Calabrese. Tengo que repetir que justamente ella está entre las organizaciones, más que las otras, que junto a la Camorra Napolitana en las últimas décadas ha sabido en cierto modo exportar al extranjero, se ha sabido organizar al extranjero las propias actividades, gracias también a las presencias de emigrantes, de personas que vivían en el extranjero, en los países, por ejemplo, de América del Norte, pero también al apoyo que tuvieron también de narcos de países justamente latinoamericanos. La 'Ndrangheta hoy está considerada una de las organizaciones mafiosas más peligrosas en el mundo, y no lo digo yo, ni tampoco la Procura Nacional Antimafia, ni los italianos, sino estadísticas de nivel internacional. De las Naciones Unidas, por ejemplo, de esa agencia que se ocupa específicamente de las organizaciones criminales que cité al comienzo, que es la OCDE. Decía que es una organización que ha consolidado sus bases logísticas en varios países europeos, histórica, se habló también ayer de la presencia de la 'Ndrangheta en Alemania, pero también en Suiza, en Francia, en Gran Bretaña, y también sudamericana, donde puede administrar todo el recorrido que hace el tráfico de estupefacientes gracias al crédito que ha ganado ante los principales carteles de producción. El lugar preeminente de tráfico para ellos está cubierto justamente por la 'Ndrangheta, y que dispone de los mejores canales de aprovisionamiento gracias a los brokers presentes en los principales núcleos del tráfico de cocaína. Son sujetos capaces de cultivar, mantener relaciones privilegiadas con los principales grupos de Latinoamérica y con los emisarios de estos últimos en Europa. Esta función de conexión con el extranjero se da a través de fugitivos que justamente en los últimos años se han arrestado en muchos países de Sudamérica. Aquí he mencionado 3 ejemplos de peligrosos fugitivos pertenecientes todos a la 'Ndrangheta: Domenico Trimboli, arrestado en Colombia, Pastor Bifurco en Perú, y Rocco Moravito, arrestado en Uruguay. Estos eran sujetos fugitivos porque eran buscados en Italia, porque habían realizado en Sudamérica, justamente habían organizado toda una red pacífica de relaciones, de contactos con los narcotraficantes. Es inútil decir que, ser fugitivo en un país extranjero, para ser un fugitivo no solo se necesita una gran cantidad de dinero que dispone justamente la 'Ndrangheta, sino también de la cobertura que dispone estos países, muchas veces de tipo institucional, hay que decirlo, y ustedes entienden lo que quiero decir. El sector del narcotráfico es un sector, por lo tanto, que es todavía hoy, me parece, no demasiado considerado, lo suficientemente valorado en términos también de influencia sobre la economía legal. O sea, tener un número tan alto de sujetos que del narcotráfico obtienen beneficios tan elevados que logran después reutilizar en actividades, entre comillas, formalmente lícitas, es un peligro no solo
para las comunidades individualmente, sino también para todas las economías de Estado. Hay organizaciones que administran cantidad de dinero que son justamente que están al mismo nivel parecido al PBI de algunos países. No solo de países europeos, sino también del este europeo, y aquí se habla de centenares de millones de miles de millones de euros, o sea, de un flujo de dinero que es reutilizado a través de actividades que, como dijimos ayer, se crean a través de, por ejemplo, la creación de empresas, que son empresas totalmente ilegales, porque justamente están relacionadas con organizaciones criminales. Les decía antes que los métodos tradicionales de transferencia de la tecnología y la tecnología ha acelerado y favorecido la adquisición, la compra de droga, y no hablo solo de lo que compra cada consumidor, sino de compra de grandes partidas de mercancías de droga por parte de personas que son incensurables, o sea, realmente como gerentes de la droga que con mucha frecuencia operan en Italia y en el extranjero, y no solo para una organización criminal individual. Estos llamados operadores de guantes blancos, como si en un sector, por ejemplo, el sector financiero o de aseguraciones, lo hacen también para asociaciones criminales que en el extranjero, que en Italia estarían en lucha entre ellas, pero lo pueden hacer en el extranjero. Algunos de estos sujetos han operado, de hecho, adquiriendo grandes cantidades de droga para la camorra o para la mafia, pero también dentro de la camorra han trabajado en lucha entre sí, pero que en el extranjero justamente demostraba una convergencia de intereses, porque era oportuno valerse de la profesionalidad y de la capacidad de estos brokers de entrar dentro de un sistema tan complejo y tan beneficioso económicamente como este. Por lo tanto, se trata de intermediarios que logran hacer encontrar la demanda y la oferta, y que están cambiando el narcotráfico. Hace un tiempo eran los hombres del clan, el mismo responsable del clan, que tenía un nivel, digamos, elevado, y de todos modos un nivel no muy bajo dentro de la organización criminal. Al contrario, hoy los operadores de guantes blancos se mueven dentro de las mafias con su know-how. Son personajes que viven justamente en Sudamérica y que desarrollan actividades encubiertas, comerciales, de servicios. Son empresarios que hacen import-export con Italia, y que tratan directamente con los carteles, justamente a nombre de las asociaciones criminales italianas. Actúan a nombre de las organizaciones que tienen la posibilidad de servirse de estos sujetos, arriesgando lo menos posible con respecto a lo que pueden ser las actividades de lucha de la policía o de la magistratura, porque no ponen a disposición sus hombres o sus medios, sino que se sirve, como dije antes, de empresas, realmente de empresas en el extranjero. Esta mediación tiene un costo, pero que la organización criminal justamente pone en las cuentas, lo tiene en cuenta, y logra amortiguarlas gracias al beneficio que obtiene de la venta, no solo en las plazas, digamos, en las áreas de su control, sino también en otras organizaciones a nivel europeo y extraeuropeo de Europa del Este, que se sirven de estos sujetos ya especializados en el sector de la droga. Les decía antes que es muy preocupante este uso que se hace del sistema del network, Internet, para adquirir droga. Todos sabemos que es, digamos, un sistema de compra que no tiene que ver solamente con las drogas, sino también con respecto a la adquisición de armas, a la compra de armas. Hay sitios específicamente dedicados y cubiertos y que es difícil incluso también para los operadores especializados de policía identificar, descubrir e interceptar telemáticamente, a los cuales se accede a través de palabras claves, de password muy específicas, que permiten operar con una total tranquilidad y cobertura, justamente en el sector de las drogas, de las armas en particular. Estos dark markets
estos mercados negros, digamos, son accesibles a través de sujetos que se acreditan justamente a través del momento, de las actividades y de las relaciones que logran obtener a través de justamente estos managers, estos gerentes o personajes de guantes blancos de los cuales hablaba antes. Es evidente que un sistema de este tipo le permite a las organizaciones criminales saltar una serie de pasos, de hacer acciones de actividades de combativas de parte de la policía judicial y a evitar así la transferencia y poder entonces hacer la transferencia de los estupefacientes, incluso los pagos, porque como ustedes saben, a través de Internet se pueden hacer pagos online que no se pueden identificar a través de sistemas que se están difundiendo cada vez más, por ejemplo, Bitcoin, que para las mafias ha sido justamente, y para los traficantes de droga, un instrumento totalmente útil, digamos, no fácilmente identificable, o sea, no en el sentido de descubrir el sujeto que está detrás, por lo tanto significan una ulterior dificultad para quien opera en la lucha contra el narcotráfico para poder identificarlos. Antes les hablaba de las luchas principales de la cocaína, lo que es la droga más conocida y más difundida en el mundo. Si bien, como les decía, los datos estadísticos de los últimos años registran una ligera reducción, incluso con referencia a lo que se consideró en un momento la droga de los ricos, la cocaína, y que ya llegó a tener una difusión capilar en los estratos sociales incluso más bajos. Pero esta era la ruta tradicional que partía de los países de América del Sur y que después llegaba a través del mercado norteamericano, México, por tierra, mar o aire, y que todavía está controlada esta droga por los carteles mexicanos. La segunda y la tercera ruta llega hasta Europa. Y como les decía al principio, pasa a través de la ruta africana, donde se estoquea la cocaína en grandes depósitos del África Central y después del centro del África se la envía hacia Europa de distintas maneras. Por ejemplo, los nigerianos son sujetos que parten con algunas cápsulas que a menudo ellos tragan y que viajan en avión. Muchas veces se manda a través de embarcaciones hacia los puertos europeos, italianos, no solo del sur, que tradicionalmente fueron los puertos más alcanzados por esta droga. Y la tercera ruta es la que lleva directamente desde América del Sur hacia los puertos europeos y se embarca en containers, naves que llevan containers. Entonces, puertos de Europa septentrional, sobre todo Ámsterdam, Europa y Amberes, los de Europa del Sur, sobre todo los puertos españoles e italianos, sobre todo el puerto de Gioia Tauro, que durante años se lo llamó el puerto de Coca Tauro, de la gran cantidad de cocaína que se había secuestrado y que seguramente todos conocen nuestros compatriotas. Pero incluso tenemos ahora nuevos puertos que no están tanto en el sur, porque gracias a la lucha que se llevó a cabo en el puerto de Gioia Tauro, justamente en los puertos del sur, la 'Ndrangheta, a través de sus representantes, de sus hombres que trabajaban en el norte de Italia, utilizan puertos del centro del norte, por ejemplo, Livorno, Génova, Venecia, se convirtieron en puertos de llegada de la cocaína, como hemos ya verificado en las últimas investigaciones que se realizaron. Esto demuestra, ¿qué es lo que demuestra esto? Que las mafias, igual que los narcotraficantes, que a menudo los narcotraficantes forman parte de las organizaciones mafiosas, tienen la capacidad de elegir y verificar el momento en que la acción de la magistratura y las fuerzas del orden se hace más agobiante. Ellos eligen nuevas áreas, nuevos lugares donde puedan desarrollar su actividad ilícita sin ser tan molestados y llegando a destino con su carga, que es una carga que se traslada dentro de containers que tiene origen en Sudamérica, que a veces pasa para otros puertos y después llega directamente a Italia y en Europa, donde algunas veces se logra secuestrar, pero otras veces no, y termina distribuyéndose en toda Europa y regiones limítrofes.
la otra área, y esta es una novedad de los últimos años, son los puertos ligados al Mar Negro. Un gran destino de estupefacientes, una gran cantidad se destina a Europa del Este, ex Unión Soviética. Hay un alto consumo de drogas que antes no se registraba, probablemente porque no había información sobre la cantidad de drogadictos que había, y había un uso muy frecuente de drogas sintéticas. Estas son nuevas fronteras y nuevos puertos que eligieron las organizaciones criminales y que favorecen después el traslado de la droga a ese sector de Europa. ¿Cuáles son las nuevas tendencias del mercado de estupefacientes? Tiene que ver con sustancias psicoactivas, son las nuevas drogas. En los últimos años el escenario internacional en esta materia tuvo un cambio grande. Por un lado, se asiste a una estabilización o incluso a una reducción de consumo de algunas drogas tradicionales. La cocaína, cannabis, heroína, que se habían difundido mucho en las últimas décadas. Por otro lado, ingresan al mercado una cantidad cada vez más grande de sustancias psicoactivas o precursores de nuevas drogas. Se trata de sustancias químicas fundamentales para la producción de sustancias ilícitas, que a menudo se utilizan para fármacos de uso lícito, que a menudo tienen mucha influencia en los laboratorios clandestinos que después llegan al mercado. Esta tendencia, sobre todo en los Estados Unidos de Norteamérica, tiene que ver con el tramadol, una sustancia que es un opioide sintético. Tramadol, que es una sustancia utilizada en la terapia del dolor, o sea, es lícito su uso, y cada vez está más difundido en el mercado de la diversión y entre los terroristas islámicos. Esto es un analgésico que se utiliza para el tratamiento de dolor moderado o grave y está creado en el laboratorio desde los años 70, y como fármaco puede ser utilizado como comprimidos, como gotas, como suspensión, bajo distintos nombres comerciales. Incluso se necesita una receta archivada. La primera alarma se lanzó en Estados Unidos, que registraron un uso creciente de esta sustancia y un interés de los narcotraficantes en su producción y la creación de laboratorios clandestinos para esta sustancia. Pero la alarma llegó rápidamente a Europa y en los últimos años también está creciendo su difusión. Por fortuna, Italia, y lo tengo que decir como un dato, al contrario, otros países europeos, sobre todo de los países del este, no registra un uso particularmente alto de esta sustancia. Sobre todo, no se registra un interés, por lo menos por el momento, de las organizaciones mafiosas italianas hacia este tipo de sustancia, que probablemente todavía no se la considera tan rentable como sector, dado que en nuestro país no se la demanda tanto. Las nuevas drogas, entonces, son las drogas del combatiente al islámico. Se usan mucho por los sujetos jóvenes de origen árabe, pero que viven en las grandes capitales, sobre todo Europa, París, Londres. Estamos hablando también de Italia, jóvenes de las regiones islámicas que están expuestos a prácticas de adoctrinamiento y de propaganda, a punto tal que el tramadol fue definida como la droga del combatiente, gracias a los efectos eufóricos que destruye las inhibiciones y los hace, reduce la detección del peligro. Esto se agrega ya al Captagon, muy conocido, que es otra droga conocida en territorios de guerra en Siria y en Irak durante los enfrentamientos con ISIS. Se identificaron numerosos casos de individuos combatientes de ISIS que no solamente antes de la lucha, sino también a lo largo de algunos atentados, habían utilizado esta droga. Incluso se habla de que el ataque al Bataclan fue hecha por individuos que habían consumido esta sustancia antes del atentado terrorista. Ustedes advertirán cómo son peligrosas estas drogas y la capacidad que tienen las organizaciones criminales de captar la diferenciación que puede tener un mercado y hasta qué punto puede ser rentable frente al de la tradicional cocaína, heroína o hashish. Hay que tener esto en consideración porque hay un mundo que sobre todo está compuesto por jóvenes árabes que viven en estas grandes capitales, sobre todo europeas, que viven en una situación desagradable situación
en una situación de pobreza o marginalidad juvenil, ya no son árabes, son ingleses o son alemanes, pero viven su condición de árabes en esos países como una condición de sometimiento. Muchas veces están marginados en las periferias de estas ciudades. Piensen en las Baliots, en Francia, en París. Piensen en lo que pasó en esas áreas de periferia. Muchos de los atentados de Bruselas eran originados en la periferia, los alrededores. Estos son fácilmente presa de los musulmanes que hacen en las mezquitas y fuera, adoctrinamiento, pero también son presa de estos nuevos narcotraficantes que podrán utilizar estas drogas para favorecer ese exaltamiento y este odio que tienen internamente. ¿Cuáles son los instrumentos de lucha entonces para el narcotráfico? De lucha contra el narcotráfico. Vamos a hacer una panorámica muy breve. En la legislación italiana, nuestro legislador, desde los años 90, ha recogido la normativa en materia de estupefacientes en un texto único, que es de 1990, o sea que tenemos un recorrido que ya tiene sus años. Este texto único fue aprobado después de una serie de evaluaciones, discusiones y referéndums relativo a la consideración de que no fuera ilícito el consumo personal de droga. Tenemos un texto entonces que se ocupa a 360 grados de todo el tema de los estupefacientes y que dedicó obviamente, y esto para decir hasta qué punto Italia hace ya tiempo que identificó la potencialidad de las organizaciones dedicadas al narcotráfico, hay una hipótesis específica de delito en el artículo 74 que ya en los años 90 contemplaba que se castigaría a quien promueve o participa o favorece una organización, una asociación dedicada al tráfico de estupefacientes. Es una asociación independiente respecto de lo que hablamos en estos días. Incluso tampoco es igual a la asociación ilícita común. El legislador italiano ha creado una figura específica que en los años que tiene mucho más castigo que aquella de carácter mafioso. En ese caso, la pena del carácter mafioso aumentó solo en los últimos años, pero cuando la asociación está destinada a tráfico de estupefacientes, llega hasta 29 años el castigo. O sea, se ha comprendido hace tiempo hasta qué punto es peligrosa la asociación para el narcotráfico. Y el hecho de haber contemplado una figura autónoma le permitió a los magistrados en muchos procedimientos imputar sujetos que no formaban parte de las organizaciones mafiosas o camorristas, pero imputarles este delito de asociación que contemplaba penas mucho más altas. Incluso en algunas oportunidades se pudo proceder a hacer combinar dos artículos, incluyendo este 74, porque son dos hipótesis de delito previstas por el legislador, pero que son autónomas. Obviamente, entre las características de esta disciplina, o sea, el hecho de haber previsto una figura autónoma, está también el hecho de haber aplicado en esta materia el sistema del que habló la colega Pugliese el otro día de la doble vía, o sea, todas las normas que facilitan de alguna manera y están previstas para los delitos más graves, también se extienden a la asociación ilícita. O sea, sí se puede interceptar en la base de delito no de grave, pero sino de prueba suficiente, y se puede también obtener castigos más grandes y también se puede tener otras facilidades en las actividades de allanamiento durante el proceso, en lo que tiene que ver con la posibilidad de utilizar el 190 bis, o sea, todas las normas que se pueden utilizar y contemplan la asociación con destino de tráfico de estupefacientes entre los delitos más graves, donde el legislador italiano contempla una disciplina diferente justo por la gravedad del hecho.
Ya se ha dicho, y no voy a agregar mucho, que uno de los instrumentos principales, además de las escuchas con todas las dificultades que esto tiene por el uso de instrumentos informáticos y porque ya las escuchas telefónicas no solo en el narcotráfico, sino en todos los sectores de la criminalidad organizada ya no dan tanto resultado que daban antes, uno de los instrumentos principales que el legislador contempló desde los años 90, con el artículo 97, era el agente encubierto. La actividad encubierta hoy está regulada por la nueva ley que fundamentalmente recepta la Convención de Palermo, identificando y describiendo el delito internacional, indicando como típico delito internacional, o sea, el que se desarrolla, transnacional, el que se desarrolla a lo largo de varios territorios del mundo en la medida en que se va realizando, y contempla y regula todas las hipótesis de actividades encubiertas. No es a ustedes a los que les voy a decir esto, porque es un instituto que seguramente conocen y que se aplica también en el sector del narcotráfico acá en Argentina. Y también en muchos otros ordenamientos está previsto y se lo utiliza. Es un instrumento que nosotros utilizamos con gran cuidado, porque incluso también se hay que evaluar los riesgos que corre la persona que entra como encubierto al sistema. También hay que proteger a la gente que actúa encubierto, a tal punto que la nueva ley amplió las hipótesis de no punibilidad que incluyen, además de la compra simulada del estupefaciente, las conductas de ocultamiento u otras actividades que son instrumentales para la venta que se quiere demostrar. El agente puede iniciar contactos con individuos que actúan en el narcotráfico y puede valerse también de interpositas personas. Pero cualquier operación tiene que ser autorizada por el organismo central antidroga que fue creado, porque es la Dirección Central Antidroga, que es interfuerza y actúa a nivel nacional, con el cual nosotros tenemos una relación directa y que obviamente se ocupa fundamentalmente del tráfico internacional, tejiendo una serie de relaciones con las policías de todo el mundo y obteniendo información en tiempo real en el tráfico de estupefacientes que proviene del exterior. Acá claramente hay otras normas que completan la actividad encubierta. Solo quería decirles que esta actividad tiene que ser obligadamente comunicada al Ministerio Público, que siempre es el responsable de las investigaciones, y la Policía Judicial está obligado a informar sobre el agente encubierto, que tendrá que desarrollar sus actividades con el control del Ministerio Público, que es titular, responsable de las investigaciones. Otro instrumento son los mandatos de captura, de embargo y de secuestro. Todo esto se fue reformulando en Italia, ya tiene sus años, y tiene una ley nueva en el 2006 que recepcionó la Convención de Palermo. A lo largo de las investigaciones, entonces siempre con autorización del Ministerio Público, se puede demorar el embargo para que la carga de estupefacientes, de droga, llegue a destino a fin de completar, cerrar la investigación y obtener fundamentalmente la captura del destinatario final de la droga. Ustedes piensen que estas investigaciones no son tan importantes. Para nosotros no es tan importante llegar al embargo de la droga, o mejor dicho, no solo eso es importante. Lo importante es destruir la red que está detrás de este traslado de drogas. O sea que el problema verdadero no es solo embargar de inmediato el estupefaciente, porque está previsto este instrumento que demora el embargo, sino que nosotros queremos entender cuál es la red y cómo funciona, llegar a los individuos que han organizado el tráfico, porque el transporte puede ser realizado incluso por quienes no forman parte de la organización, se les paga para que lleven una carga o actúan solo como correos de la droga. Por eso es importante dejar que la droga llegue a destino para ver efectivamente a quién está destinado. Esto es un poco problemático porque en Italia nosotros tenemos algunos problemas porque esto hay que decidirlo junto con los distintos fiscales para establecer cuáles son las reglas para determinar cuál es la autoridad competente
respecto del puerto donde está previsto que llegue una cierta carga de droga, para evitar superposiciones o disfunciones a lo largo de esta actividad, que piensen que se desarrolla en 48 horas, porque toda esta demora del embargo no puede tener más de 48 horas. O sea, el embargo o el arresto del individuo puede demorarse 48 horas, no más. Es una actividad muy riesgosa y tiene que estar bien reglamentada, porque puede llevar a perjudicar las investigaciones o incluso podría ser que se llegar a matar incluso al correo que está llevando la droga, o podría ser eliminado. Por eso el Ministerio Público tiene que estar muy al corriente de esto y no se puede demorar mucho. La Dirección Nacional de Lucha al Narcotráfico, que tiene un rol fundamental. Nosotros no realizamos investigaciones directamente, sino que hacemos actividades de coordinación e impulso en las fiscalías de distrito, que son siempre los órganos que están a cargo de las investigaciones respecto de su territorio. A lo largo de los años, la Dirección Nacional facilitó mucho a través de su servicio de cooperación internacional, pero también a través de un polo específico, que es un polo de interés transnacional, las actividades que pueden llevar a obtener información relacionada con el narcotráfico y que fundamentalmente después tienen que enlazarse y ser comparados con los datos que nosotros tenemos en nuestra banco de datos. Este intercambio, que tiene que mejorar cada vez más siempre, pero hoy vamos a hablar de eso, es un intercambio que permite entender qué tipo de droga está destinada a nuestro país y a Europa en general, cuáles son los carteles con los cuales nuestros traficantes y nuestras mafias tratan y cuál es la posibilidad de intervenir no solo cuando la carga ya llegó a Italia, sino antes, cuando está saliendo, para bloquear, frenar a los narcotraficantes, no solo para llegar al embargo, porque el embargo es solo una parte del objetivo que se propone una investigación, sino descubrir cuál es la red. Por eso nosotros establecimos un protocolo con la Dirección Central para los Servicios Antidroga, que es una dirección de la Policía Interfuerza que colabora con nosotros para verificar los datos estadísticos de los principales embargos. Obviamente no vamos a seleccionar todos los embargos de droga en Italia, sino los más grandes, los más importantes y los que demuestran alguna modificación en las rutas y una modificación por la intervención de nuevas organizaciones criminales. Después nosotros hicimos un protocolo de análisis con la Universidad de Pavia, que recibe muestras de estos embargos y que a lo largo del tiempo nos va a poder decir si están relacionados entre sí estos embargos y si toda es una única red que lleva la droga a distintos lugares. O sea, no parcializar las investigaciones en materia de drogas, sino centralizarlas y darle a nuestras fiscalías de distrito resultados que surgen de las actividades de investigación y ponerla a través de la interconexión de los datos en condiciones de intervenir de manera más eficaz en la lucha contra el narcotráfico. Para finalizar, la experiencia de los últimos años demuestra que la lucha contra el crimen organizado transnacional será posible solo si logramos asegurar y que realizamos en concreto una cooperación entre órganos de policía, pero sobre todo una cooperación judicial, desde el inicio de las investigaciones e incluso antes, gracias y mediante el intercambio claro y oportuno de la información para luchar contra todas las principales actividades transnacionales, tráfico de armas, de drogas, de personas, terrorismo internacional también y sobre todo, pero en general, todas las actividades de tipo organizado. Es necesario intervenir rápidamente de manera coordinada para garantizando el intercambio conveniente de información. Es inútil esconderse, tenemos que adaptar nuestras legislaciones para favorecer la cooperación internacional en todos los niveles, partiendo del presupuesto que ningún país puede pensar luchar y ganarle solo al crimen internacional. Muchas gracias. Ahora abrimos el espacio de preguntas. Por favor, pedimos que se limiten a una pregunta por persona por una cuestión de tiempo.
Tenía que decidirme entre Tere. Drangheta y Argentina, que es una pregunta correspondiente que hizo un periodista el otro día y es importante. Y me interesa mucho, visto la especialización en el tema de narcotráfico, que es uno de los crímenes, pero es el canal troncal en muchos aspectos, ¿qué piensan, por lo menos el procurador del Prete, de las posturas abolicionistas, que dicen quitemos toda la limitación y va a desaparecer el crimen organizado ligado al narcotráfico? Evidentemente ustedes saben que este es un tema del cual se está incluso discutiendo en Italia. Vamos a distinguir, al menos en Italia, no sé, aquí se habla de legalizar las drogas ligeras. No creo que se quiera legalizar también la cocaína o las llamadas drogas pesadas. Me parece algo peligroso, por decir algo, pero digo, las drogas ligeras justamente estaría en contra, porque también se trata en ese caso de un negocio muy, muy grande y no estoy tan convencido porque los datos que llegan de Holanda no son muy positivos. Es uno de los países que ha liberalizado el mercado de drogas ligeras entre los primeros, pero no creo que entonces los consumos de drogas hayan disminuido gracias a esta liberalización. Por lo tanto, sería contrario, estaría en contra de, y sería incómodo para mí proceder con una liberación del tráfico de drogas tan importante como esto. Si esto es tan importante, tan atractivo para una organización criminal, ¿cómo puede un Estado pensar que este sector puede disminuir solo porque se van a liberar? ¿Y cuál puede ser el efecto sobre la población juvenil? O sea, nunca tenemos que pensar que estas drogas se pueden difundir entre los jóvenes sin tener ningún tipo de efecto sobre la salud. Son muy peligrosas. Y no solo la cocaína, la heroína, tenemos drogas también sintéticas que para un uso incluso esporádico pueden provocar daños gravísimos entre los jóvenes. Tenemos ejemplos también en Italia de jóvenes que fueron destruidos por el uso esporádico de estas drogas. Por lo tanto, me parece muy grave y por otra parte no sería un instrumento que podría disuadir a la organización criminal de comercializarla. Hacemos lugar a otra pregunta después. Sí. Buenos días. En Brasil hay un debate respecto de las dos principales políticas de combate de drogas y de control de daños. ¿Ok? Sí, sí, sí. Una corriente muy fuerte tiene la percepción de que el combate de drogas, hoy, sobre todo en términos de América del Sur, no está a dar resultados. O sea, el combate masivo, el encarceramiento, sobre todo en el caso de Brasil, de jóvenes, las penas muy pesadas, etcétera, etcétera, no están a dar resultados. Y evidentemente la introducción del control de daños es algo muy polémico, por ser existen un conjunto de percepciones muy asentadas respecto de la cuestión. Entonces, lo que piensa la DNA sobre esos dos caminos, el combate o el control de daños relativamente a las drogas, ¿cuál es el juicio de ustedes? Sì, io vi ho detto che il legislatore italiano si occupava... Yo les dije que, bueno, en Italia nos hemos ocupado desde 1990 de esta legislación, justamente es el resultado después de un debate muy largo, de un referéndum que llevó justamente a la abrogación de la norma que castigaba el uso personal de drogas. Esta normativa después fue modificada y se volvió justamente a la punibilidad por un cierto periodo, incluso de jóvenes que consumaban droga. Y tengo que decir que en Italia el efecto de la punibilidad de cada consumidor no ha sido positivo desde ese punto de vista.
nosotros evidentemente nos ocupamos de investigaciones sobre el gran tráfico, o sea, del tráfico internacional, de las asociaciones, etcétera. Lo que después tiene que ver con las actividades específicas de consumo, de castigo de cada uno de los consumidores, son actividades distintas. Evidentemente las dos deben ser controladas, pero no pueden entrar dentro de las que son, digamos, las evaluaciones, las investigaciones que tienen que ver con el narcotráfico en general. Evidentemente es un dato que hay que tener en cuenta, que es el del daño que las drogas justamente le provocan en los jóvenes. Si he entendido bien la traducción, la referencia estaba también a la punibilidad de cada consumidor que no está dando resultados. ¿Era esta la pregunta? Los distribuidores individuales, no sabemos que el hecho no es tan importante desde el punto de vista, digamos, de la lucha contra el narcotráfico, o sea, arrestar a ese que está despachador, que está comercializando una poca cantidad de droga, sino la red. O sea, no nos interesa tanto condenar, pero entiendo que para un legislador, para un gobierno es importante luchar contra esa especie de distribución minuta, pero que sabemos que detrás del despachador hay toda una organización que está haciendo que esa venta individual está sosteniendo esa distribución. Por lo tanto, no importa cuántos kilos son los que está distribuyendo, sino quién está detrás, cuál es la organización que está detrás de esa actividad. O sea, esto de aumentar las penas contra los despachantes individuales y llenar las cárceles de pequeños despachantes de droga, es algo que es una política que puede caer ante los ojos de la opinión pública. Puede significar sí que es una lucha contra la droga, pero no afecta totalmente el punto de partida, o sea, quién está detrás de estas grandes cantidades de droga que son comercializadas. Ese es el verdadero problema. Por lo tanto, en nuestro país las penas sí son bastante rígidas contra los despachantes individuales, pero también los magistrados sabemos que para poder combatir el fenómeno del tráfico de drogas es fundamental, sobre todo, intervenir sobre quién está detrás de esa actividad final de distribución. ¿Hay tiempo para una pregunta más? Dos, pero que sean cortas, por favor, porque estamos cortos de tiempo. Dale. Dottor Del Prete, buongiorno, Guido Gazzoli. Buenos días. Mi pregunta es la siguiente. Aquí en América Latina, pero sobre todo, digamos, en Europa, como usted justamente ha dicho, se ha difundido de forma notable el uso de drogas pobres, o sea que aquí se obtienen, por ejemplo, de los descartes de la cocaína mezclados a veces con efedrina, mientras que en Europa, digamos, se habla de éxtasis, que está entre comillas la más famosa, pero el centro de esta producción, como de todas las otras drogas, justamente sale cada día surge una nueva, es Holanda, que se puede considerar justamente con las debidas proporciones la Colombia europea. ¿Qué esfuerzos se hacen para combatir este tipo de tráfico? Como usted bien dice, incluso y sobre todo por los costos, y no solo por los efectos terribles que está teniendo, al menos en Europa, creo, está por encima de todas las otras drogas tradicionales. Usted citó un país que efectivamente es un ejemplo totalmente negativo en lo que respecta al tráfico de drogas, porque en ese país se registra la creación de nuevos laboratorios para producir drogas sintéticas. Hay puertos como Rotterdam y Ámsterdam que son tradicionalmente puertos en los cuales la droga justamente proveniente también de Sudamérica llegaba. Evidentemente el discurso tiene que ver también
también con la cooperación, digamos que ese país, si bien es un país que está dentro de la Unión Europea, con respecto al pasado ofrece ahora una mayor colaboración, cooperación judicial, también porque adhiriendo a la Unión Europea tiene que atenerse a los instrumentos de cooperación. Por lo tanto, digamos que las relaciones se han mejorado en ese sentido, pero digamos que nosotros los italianos en el sector del narcotráfico y no solo, hemos tenido muchas dificultades. No puedo decir que no haya habido dificultades a nivel judicial, porque en ese país justamente las investigaciones sobre el narcotráfico no siempre eran adecuadas en lo que respecta a los instrumentos utilizados. En muchos casos nosotros indicamos justamente la presencia de narcotraficantes, escuchas, etcétera. Muchas veces todos estos pedidos fueron tratadas burocráticamente, y estábamos en Europa, a pocos pasos de ese país, haciendo parte de toda la Unión Europea. Pero estos son problemas que en general tienen que ver con el tema de la cooperación, y por eso que como nosotros como DNA, teniendo una específica capacidad, competencia en lo que es la colaboración con el crimen organizado, estamos tratando de desarrollar mucho este sector, porque sabemos muy bien que el tráfico, el delito transnacional, sobre todo en el tráfico de droga, se puede combatir solamente y con eficacia a través de una acción sinérgica de todas las autoridades que se ocupan de esta lucha, con la esperanza tal vez no de aniquilarlo totalmente, pero sí este fenómeno, sino al menos de reducir la dimensión de peligrosidad que tiene. La última pregunta. No. Buenos días, bueno, antes que nada, muchas gracias. Desde el punto de vista de lo que pasa en Argentina con la ley nueva de salud mental, no se abarca completamente el tema de los pacientes o, bueno, los tratamientos con los adictos, ¿no? También, bueno, estaría el tema del aceite y del cannabis, si ustedes estarían a favor o tienen estudios realizados de campo. Y si tienen programas de prevención respecto de las escuelas, como para la sensibilización de la comunidad. Sì, certo. Sí, ciertamente. Nosotros tenemos programas de prevención, pero la normativa que les cité, el texto único sobre las drogas en Italia, preveía ya en los años 90 una serie de normas que intervienen, que están tratando de proteger a los toxicodependientes, porque para obtener en algunos casos incluso tratamientos particulares en ciertas comunidades para los drogadictos y terapias particulares, para obtener también fármacos que puedan curar. Y nosotros también trabajamos desde hace mucho tiempo en este sector. Yo esta mañana me ocupé solo del narcotráfico. Toda esta parte que está vinculada también con el narcotráfico, sobre todo se ocupan las autoridades administrativas y no tanto la nuestra. Pero también nos toca de cerca, porque en algunos casos, en lo que respecta a sujetos imputados en materia de estupefacientes, que tiene también el problema de la toxicodependencia, se habla de atenuantes, de posibilidad de ser internados en ciertos centros o comunidades. En Italia existe todo un programa de este tipo y se sigue también a nivel médico, a nivel nacional, por la medicina superior, que realiza estudios para poder verificar después el aumento del fenómeno y el tratamiento de estas situaciones de toxicodependencia, que es la otra cara del problema. En un estado en el cual hay número tan elevado de consumidores, lo dije al principio, atención, nosotros nos ocupamos de aquellos que en cierto modo son registrados como tales, porque tienen que ver con la justicia o la autoridad administrativa, porque por ejemplo se descubren que están manejando bajo los efectos de las drogas, y en cierto modo se sabe que son toxicodependientes, pero existe un mundo, y doy un ejemplo de las investigaciones que he realizado hace unos años en Nápoles, que tiene que ver con toda una serie de personas que aparentemente son profesionales. Recuerdo, por ejemplo, un médico que recibía droga, cocaína, de esta red de despachantes antes de entrar en la sala de operaciones, o de un abogado que antes de hacer una importante reunión de trabajo justamente consumaba cocaína. O sea, un mundo que no es conocido
y que usa, diría, no tan esporádico, no frecuente, pero sí en modo, digamos, sustancioso de drogas. Aquí tengo que justamente hablar de una cuestión que se mencionó ayer. Las personas que después sean consideradas consumidores de un cierto nivel, o sea que también desarrollaban profesiones delicadas, nosotros hemos indicado al orden de los médicos, de los comercialistas, de los contadores, otras asociaciones de las cuales hacían parte estos profesionales que habían estado involucrados dentro de estas investigaciones que tenían que ver con la toxicodependencia, o sea, no tenían responsabilidades, pero después no hubo consecuencias, o sea, simplemente hubo posiciones asumidas, pero también sobre los periódicos, pero que después no tuvieron consecuencias de tipo disciplinar. Eran sujetos que obraban en sectores neurálgicos, por ejemplo, y muy importantes, centrales. Podríamos referirnos también al piloto de un avión o de una nave o bien de otras profesiones importantes. Es un aspecto que entonces es un problema social y del cual tenemos que discutir, porque no digo que el vecino de la puerta de al lado siempre está consumiendo drogas, pero sí ya no podemos excluir a nadie en el sentido de que incluso personas que son no sé las cuales no se podrían sospechar, pero y sin embargo consumen. Muchísimas gracias, doctor Del Prete, muchísimas gracias, doctor Nicolás Cordini, por la moderación de este panel, y los invitamos a hacer una pausa para tomar un café y a las 11 retornamos para la próxima mesa. Muchísimas gracias.